San Francisco de Borja, de una de las familias más nobles, su padre, tercer duque de Gandía, descendía de los Borja, a los que pertenecían los papas Calixto III y Alejandro VI. Por su madre, pertenecía a la familia de don Fernando de Aragón. De niño se entretenía jugando a celebrar misa. Favorito de Carlos V y su esposa Isabel de Portugal, se casó con la favorita de la emperatriz, la portuguesa Leonor de Castro. Fue colmado de cargos y distinciones. Pero en el año 1539, la inesperada muerte de la emperatriz Isabel, en la flor de los años, le quita el gusto para todo. Tuvo que acompañar el féretro hasta Granada. Al echar su última mirada al rostro de aquella mujer, dechado en otro tiempo de encanto y belleza humana, experimentó Francisco una profundísima sensación de la vanidad de las grandezas de este mundo, y desde aquel momento se propuso vivir con el corazón separado por entero de ellas y puesto solo en Dios. Carlos V lo nombró virrey de Cataluña, cuya capital es Barcelona. Fue un extraordinario virrey, pero se dedicaba mucho más a la oración según se lo permitían las obligaciones de su cargo y de su familia. Por la muerte inesperada de su esposa, Leonor de Castro, Francisco decidió renunciar a todas las dignidades y grandezas del mundo y entregarse al servicio de Dios. Frente al padre Pedro Fabro, pronunció el voto de entrar en la compañía de Jesús. San Ignacio ratificó su voto y obtuvo del Papa Paulo II dispensa especial para que el hombre de estado y noble, Francisco de Borja, hiciese la profesión solemne en la compañía de Jesús. Casados convenientemente sus hijos y ordenado doctor en teología, se dirigió a Roma, vistiendo la sotana de la compañía de Jesús, dejando los suntuosos palacios que todos le ofrecían. Su primera misa, con un público de 20.000 personas, se hizo necesario celebrarla al aire libre. Todo el mundo deseaba contemplar con sus propios ojos al duque jesuita, al duque santo. San Ignacio le dio la orden de ir predicando de pueblo en pueblo. Los prejuicios o celos de algunas personas contra él hicieron que fuera llamado a Roma, donde también se dedicó a la predicación. Entre sus más asiduos oyentes contaba al cardenal San Carlos Borromeo y al cardenal Gilseri, el futuro papa San Pío V. Durante 7 años gobernó como general de la Compañía de Jesús, de quien es considerado como su segundo fundador. Construyó la iglesia de San Andrés del Quirinal, donde acudían San Estanislao y San Luis Gonzaga. Comenzó la de Jesús, donde está la estatua de la Virgen expulsando a las tinieblas a Lutero y sus compañeros herejes. Su predilección por las misiones dio nuevo impulso a las del lejano oriente y comenzó nuevas empresas en América, donde construyeron ciudades y países. Al lado de San Pío V y de San Carlos Borromeo, puede ser considerado como uno de los grandes promotores de la renovación católica, de quienes logró el nombramiento de una comisión de cardenales encargada de promover la conversión de los herejes infieles. Murió el 1 de octubre de 1572. Fueron sus contemporáneos los teólogos canonistas y escritores espirituales más grandes que surgieron en España, como por ejemplo San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Pedro de Alcántara o San Juan de la Cruz, San Francisco Solano o San Juan de Ávila. Maldonado, Navarro, Salmerón, Toledo, Gregorio de Valencia, Sánchez, Francisco Suárez, Juan de Santo Tomás, Ripalda y su famosísimo Catecismo, Barbosa. San Francisco de Borja fue uno de los santos más sublimes y atractivos de la Iglesia, ejemplo precioso de la más profunda humildad y desprecio de las vanidades del mundo, celoso de las cosas del Padre.